se han cometido muchos errores y yo no sé si a estas alturas es posible, es factible que este gobierno, que este gabinete pueda ser el actor que permita recuperar ese mínimo de confianza. Vamos a conversar, Pedro, con un especialista en conflictos sociales y mineros, José de Echave, para poder comprender cuál sería la salida. La CIDH ha hablado del diálogo, pero si hay un sector que no quiere dialogar y que solo tiene exigencias, y del otro lado escuchaba a la presidenta Dina Boluarte tener algún tipo de calificativo como hechos vandálicos, como minorías, al premier también, Alberto Otárola, que no tiene una correcta comunicación política en este momento Muy y eso confrontacional. quizás enerva Es muy más los confrontacional. ánimos. Pero, Katiuska, la presidenta del país, como el presidente del Consejo de Ministros, son bastante confrontacionales. Por un lado te piden diálogo y por otro lado están minimizando la protesta. Recuerda lo que dijo en el mensaje a la Nación el viernes pasado. Minimizó la protesta, pidió perdón, pero justificó las muertes. Lo que algunos quieren, lo que algunos piden, creo que ya esa palabra algunos y unos cuantos debemos sacarlo todo Sí. del vocabulario. El norte está viniendo al país, el sur también, se vienen sumando muchas regiones, vías bloqueadas, y vamos a conocer la opinión de José de Echave, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa nuevamente. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, al contrario, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Por favor, estamos un poco viendo qué es lo que está pasando y la respuesta que recibe la manifestación en protesta desde el gobierno. ¿Crees que es la forma correcta cómo enfrentar estos escenarios políticos sociales como lo viene haciendo Palacio de Gobierno en estos momentos? No, yo creo que si uno ve el balance, si uno ve las cifras, casi 50 muertes producto de esta situación, 460 heridos entre población civil, y también hay que contar a los policías, decenas de viviendas allanadas, locales de organizaciones sociales, cientos de ciudadanos que han sido detenidos y están siendo procesados, y muchos de ellos sin que se respete el debido proceso. Sin duda es un escenario complicado, ¿no? Yo creo que hemos entrado a un tercer momento, ¿no? Ha habido, desde que se inicia la crisis, han habido, creo yo, tres momentos bien precisos. El primero, luego del 7 de diciembre y todo lo que ocurrió el 7 de diciembre, digamos, el intento de golpe, la vacancia y la asunción de mando de la señora Dina Boluarte. Estallan los conflictos sociales, tienen como epicentro sobre todo Ayacucho y Apurímac. Después viene una suerte de tregua en las fiestas. Creo que el gobierno evaluó que ya había pasado el peor momento, pero después, en los primeros días de enero, hemos visto un segundo momento de movilización y de conflictividad social, ya teniendo como epicentro Puno y Cusco. Y creo que ahora estamos entrando en un tercer momento, que es el momento donde las marchas seguramente se van a concentrar en los próximos días en la ciudad de Lima, ¿no? Todo indica que estamos en una situación complicada, todo indica que estamos en una situación cada vez más difícil, y yo creo que una de las primeras tareas para encontrar salidas, porque de lo que se trata es encontrar salidas, es que creo que hay que dimensionar la crisis, ¿no? Y creo que no estamos frente a cualquier crisis política, como las que ya el Perú ha vivido, ¿no? Aquí estamos frente a una crisis que creo que es de otra dimensión. Creo que es una crisis que implica una suerte de colapso social, de colapso institucional. Hoy en día ninguna institución del Estado tiene algún nivel de credibilidad y menos legitimidad. No lo tiene el Poder Ejecutivo, no lo tiene el Poder Legislativo, no lo tiene ninguna institución del Sistema Nacional de Justicia, no lo tiene el Estado subnacional. Es decir, cuando hay este tipo de colapso institucional, social, político, por supuesto la convivencia se hace más complicada y más difícil, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la magnitud de la crisis que estamos viviendo en estos días, ¿no? Así es, el año pasado, en diciembre, no había un rostro visible de esta movilización, era toda la población que estaba aglomerada exigiendo varias medidas de lucha, pero ahora han llegado a Lima, sabemos que están en la San Marcos, que están en la UNI y que han tenido que tener cabezas para llegar a tener acuerdos con los estudiantes. ¿Sería propicio un diálogo en este momento? No lo sé. Que vayan a la San Marcos a decir, estamos aquí, somos el Congreso y somos el Poder Ejecutivo, queremos dialogar, llegar a acuerdos. Y del otro lado, ¿están dispuestos a ceder, a conversar? A ver, yo creo que siempre hay que hacer todos los esfuerzos posibles por retomar algún nivel de diálogo, nivel de intercambio.
al mismo tiempo hay que reconocer que estamos viviendo una situación de extrema polarización, ¿no? De mucha polarización. Este, pero yo insisto, siempre hay que hacer todos los esfuerzos y por eso también es muy importante cómo desarrollamos una línea de comunicación que pueda ayudar a crear ese clima que se ha roto hace bastante tiempo, digamos, cómo recuperamos un clima mínimo de confianza. Y yo coincido con lo que ustedes estaban mencionando al inicio de esta entrevista, digamos, el tipo de comunicación que ha establecido el gobierno, la presidenta de la República, su primer ministro, las actitudes que hemos visto de algunos otros ministros, creo que no ayudan, ¿no? Por otro lado, es cierto, estamos frente a una movilización social de un tipo, digamos, de actores sociales que son muy fragmentados. Esto ya se sabía. Yo he trabajado mucho el tema de la conflictividad social vinculada a la minería y lo que hemos visto es que en los últimos años cada vez las organizaciones son menos representativas. Entonces, el Perú es un país con mucha fragmentación social y con pocas organizaciones realmente representativas. Entonces, claro, en un escenario así se hace mucho más complejo identificar cuáles pueden ser los interlocutores para iniciar un proceso de diálogo. Pero Ahora, a ver, José, yo creo que si no hay mensajes claros de los diferentes grupos de interés que están alrededor de esta situación complicada y difícil, va a ser bien difícil iniciar un proceso de diálogo. Ahora, yo creo, honestamente, que a estas alturas hay algunas demandas que se me hace difícil que no sean finalmente respondidas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de adelanto de elecciones es algo que la gente lo está pidiendo y que creo que es impostergable. Yo creo que hay que pensar, no hay salida perfecta frente a la crisis, ¿no? Yo quisiera unas elecciones con las reformas que permitan que no nos vuelva a pasar lo mismo, pero, digamos, hay que aceptar que no hay salida perfecta. Creo que vamos a tener que apostar por un adelanto de elecciones para que el Perú mínimamente, convocando, digamos, a la población para que se manifieste, pueda tener una suerte de balón de oxígeno. Yo no veo que este gobierno se pueda sostener mucho tiempo más, honestamente lo digo. Entonces creo que hay por ahí 2 o 3 elementos que podrían ayudar a que la situación y la tensión social bajen, ¿no? claro, Adelanto de elecciones, cambio. mencionas algo importante dentro de lo que estás explicándonos, que es la falta de confianza que existe dentro, no solamente de organizaciones de base a nivel social, sino también por las autoridades políticas. ¿Cómo podría el gobierno en estos momentos, bajo estas condiciones, tener algo de legitimidad, algo de confianza en la población? ¿Qué señal tendría que dar a la gente que en estos momentos se encuentra en protesta y aquella que no está protestando, pero que tampoco lo respalda el gobierno? Se ha perdido mucho tiempo, se han cometido muchos errores y yo no sé si a estas alturas es posible, es factible que este gobierno, que este gabinete pueda ser el actor que permita recuperar ese mínimo de confianza. Honestamente, yo creo que esa fue una tarea que se debió hacer desde un inicio, pero se equivocaron los métodos, se equivocó la comunicación y ocurrió lo que todos hemos visto que ha ocurrido. Y hemos visto incluso los últimos mensajes de la presidenta de hace algunos días y del presidente del Consejo de Ministros, y nuevamente se siguen errando los códigos de comunicación. Entonces, honestamente, ustedes me preguntan qué se podría hacer, qué podrían hacer estos actores, este gobierno, este ejecutivo, y honestamente le respondo, yo no veo posibilidades de que este gobierno pueda revertir esta situación. Honestamente lo digo. Yo creo que más bien hay que pensar en que se tiene que fijar unas elecciones lo más pronto posible. Creo que una fecha próxima podría ser finales de este año, aunque algunos dicen que debería ser en abril del próximo año, bueno, pero lo antes posible. Y yo no le veo honestamente quiero decirlo, yo no le veo mucha viabilidad al gobierno de Dina Boluarte, honestamente. Y algo que me preocupa es cómo se ha devaluado una vida, cómo la vida de personas que han estado manifestando se ha esfumado y del otro lado también,
Porque si yo estoy manifestando y veo que una mujer fallece y un bebé también, pues retrocedo en mi lucha. O que hay un policía calcinado, una muerte horrorosa, retrocedo en mi lucha. Entonces, para ninguno de los sectores parece tocarles el hecho de una vida. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que tenemos que, como país, recuperar esa capacidad de indignarnos, ¿no? Estamos hablando de casi 50 personas fallecidas. Y ahí hay que incluir a las personas de la sociedad civil y hay que incluir también a los policías, al policía y también los 400 y pico heridos de ambos, de todos los sectores, ¿no? Si comenzamos a ser indiferentes frente a una situación como la que estamos viviendo, si comenzamos a ser diferentes frente a esta dolorosa cifra de casi 50 personas fallecidas, sin duda estamos entrando en una situación complicada para el país. Yo creo que estamos hablando claramente de una situación donde los principios elementales que rigen un Estado de Derecho los hemos comenzado a perder. Esa es un poco la dimensión de la crisis que tenemos por delante. Entonces, todos los que consideramos que el país tiene que recuperar un mínimo de institucionalidad para tener una convivencia sana, tenemos que hacer todos los esfuerzos para encontrar salidas. No va a ser una tarea sencilla. Repito, esta no es cualquier crisis. El Perú ya ha tenido sucesivas crisis políticas. Esta no es solamente una crisis política, es una crisis social y es un colapso de nuestras instituciones. Entonces, esa es un poco la dimensión de la tarea que tenemos por delante, ¿no? Bueno, de una u otra manera, por angas o por mangas, vamos a celebrar nuevas elecciones, sea este año o el próximo año. Esperemos que así sea, que el Congreso no haga otra cosa. Y con lo que está pasando, no creo que quiera retroceder en esa primera aprobación hecha en primera legislatura. Sin embargo, ¿cómo evitar, José, de que volvamos a caer en este círculo vicioso de protestas, de descontento, de una clase política sin legitimidad y una vez más exigiendo cierre del Congreso y una vez más exigiendo que se vaque un presidente? ¿Cómo salimos de esta? Luego de este proceso de elección por adelantado que vamos a tener unos siguientes meses más adelante. Yo creo que, a ver, efectivamente, estamos hablando de cuántos, 5 o 6 presidentes en un periodo sumamente corto, y la pregunta es totalmente legítima, es cómo salimos de esta suerte de espiral donde cada vez lo que tenemos por delante son crisis de mayor magnitud, ¿no? Yo no veo, yo siento que el contrato social, el acuerdo nacional que un país debe tener para tener una suerte de mínima convivencia civilizada, eso es lo que se ha perdido en el país. Podemos llamarlo de mil maneras, ¿no? Hay sectores que están planteando el tema constituyente, el tema de la Asamblea Constituyente, en fin. Yo no creo que vamos a poder tener una suerte de balón de oxígeno para comenzar a construir algo que nos permita una convivencia equilibrada si es que la gente no siente que su opinión está siendo tomada en cuenta. Y yo creo que algo que se ha perdido, y que lamentablemente además lo hemos perdido en el último año, es que hay un sector de la población, hay un gran sector de la población, sobre todo en zonas como el sur andino, donde el mensaje que han recibido es que su opinión no importa. La manera como voten no importa, porque al final siempre, los que siempre deciden el país van a encontrar la manera de revertir incluso derrotas electorales como las que ocurrió en el 2021. Yo creo que ese mensaje ha sido durísimo para un sector importante del país, que además es el sector que se está movilizando principalmente, ¿no? Se les dijo que su voto no importaba, se les dijo que había habido fraude sin mostrar ninguna evidencia, y se les dijo desde un primer momento que ese gobierno que ellos habían elegido no iba a durar. Se les dijo además que se iba a vacar al presidente, que se iba a ir ministro por ministro. Y han habido 3 intentos de vacancia. Bueno, 2 intentos de vacancia previo, y el 7 de diciembre nos íbamos al tercer intento de vacancia, y todo indicaba que no iban a tener los votos. Pero entonces, esa actitud de los que apostaron por decir fraude sin ninguna evidencia, yo creo que ha sido un mensaje muy duro, y hoy en día estamos pagando las consecuencias de eso. Recuperar una situación mínima de convivencia, yo creo que es la tarea que tenemos por delante. Y yo honestamente no veo otra posibilidad si no es convocando a la gente.
Y por eso yo creo que el proceso electoral, que no es la salida perfecta porque vamos a tener de repente el mismo elenco estable, porque finalmente los partidos que van a poder participar en el próximo proceso electoral, sea en el mes de diciembre, o sea en diciembre del 2023, o sea en el mes de abril de 2024, es casi seguro que van a ser las mismas organizaciones políticas, lo cual va a ser lamentable. Pero creo al mismo tiempo que esa es la única salida, es decir, convocar a la gente y a la población para pedir su opinión y que eso permita tener una suerte de balón de oxígeno y ojalá que como país tengamos, digamos, la capacidad de aprovechar esa coyuntura para restablecer niveles mínimos de convivencia y de respeto. Estamos en un país donde incluso no hubo un sector de la clase política y la población que no aceptó que había sido derrotado electoralmente en elecciones limpias, transparentes, y que solamente ellos cuestionaban. Y eso es gravísimo. Y es ese uno de los factores que nos ha llevado a esta situación. No estoy diciendo que sea el único, pero es uno de los factores que nos ha llevado a esta situación de crisis política y de crisis social y de crisis institucional. Entonces, repito, no hay salidas perfectas, lamentablemente. Tenemos que acercarnos a escenarios que permitan que el país se dote de un balón de oxígeno para comenzar a recuperar de a pocos una situación complicada que cada vez se ha venido deteriorando en los últimos años, ¿no? Muchas gracias, José de Chávez, especialista en conflictos sociales y mineros, aquí en Exitosa. Gracias por su reflexión. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes, siempre a su disposición.